Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tommy Orrantes. Bueno, ya estamos 30 de junio de 2024. Estaría presentando, ¿verdad?, lo que es mi trabajo, bueno, de acuerdo a la rúbrica sobre lo que es los hechos generadores, de acuerdo a la ley 7092, generadores de impuestos, disculpe. En este caso, ¿verdad? Importante mencionar lo que es un hecho generador, ¿verdad? Que es el que define cuándo surge una obligación tributaria por parte de una persona física o una empresa ante el Estado. En este caso, ¿verdad?, el hecho generador lo que hace es determinar en qué situaciones, de acuerdo a la ley, una persona tiene una obligación de pagar un impuesto, ¿verdad?, al Estado. Entonces establece, muy importante, bueno, es muy importante, ¿verdad?, porque es el que establece cuándo se genera esta situación en la que esta persona está obligada, ¿verdad?, a pagar un impuesto y tiene una responsabilidad tributaria. Luego, profesor, estaríamos hablando sobre lo que es la ley 7092, que esta ley lo que estaría mencionando más que todo es eh, cuándo, ¿verdad?, y cómo se generan estos impuestos, eh, qué personas están obligadas, ¿verdad?, a pagarlo. En este caso sería una persona física o jurídica. Y en este caso, ¿verdad?, si esas personas físicas o jurídicas se desarrollan una actividad dentro del territorio nacional, dentro de Costa Rica, ¿verdad?, determina cuál sería el impuesto a pagar de acuerdo a las ganancias que tengan, de acuerdo a la actividad lucrativa que ejerzan. En este caso, profesor, estaríamos mencionando, ¿verdad?, los diferentes tipos de impuestos que se estarían generando de acuerdo a esta ley, que sería el impuesto a las utilidades, que más que todo este impuesto se paga un porcentaje eh, sobre las ganancias que tiene una empresa durante un periodo fiscal específico. Aquí, por dar un ejemplo, puede ser de cualquier empresa que se dedica a una actividad específica. Por dar un ejemplo, podemos mencionar una empresa que se dedica a la venta de ropa. Y para poder producir esa ropa, obviamente va a tener sus gastos. Pongámosle que si ellos mismos producen la ropa, de adquirir las telas, puede alguna persona en específico ocupar transportarse a algún lugar, ¿verdad? Entonces gastos de combustible, varios tipos de gastos, eh, para poder tener el producto final terminado. Ya terminando el producto, ¿verdad? Eh, debe generar ventas por la producción de ese producto. Entonces al final del periodo fiscal va a tener un monto de ingresos de acuerdo a las ventas realizadas, y otro monto de gastos para la producción de los productos o llegar a la producción, ¿verdad?, final de ese producto. Entonces al final de ese periodo fiscal se debe tomar en cuenta el total de los ingresos generados, que bueno, en todo caso deberían ser superiores, aunque puede tener pérdidas, pero para poder poner un ejemplo, ¿verdad?, si ya genera una ganancia, menos los gastos generados, ¿verdad?, eso nos va a dar un monto específico de ingresos menos gastos y en un periodo fiscal específico, y se debe tomar en cuenta, ¿verdad?, este monto. Y sobre ese monto hay una tabla específica que indica cuánto se debe pagar, ¿verdad?, de acuerdo a los ingresos percibidos durante ese periodo fiscal. Entonces este sería el impuesto a las utilidades, ¿verdad?, más que todo de las ganancias generadas por parte de una empresa durante un periodo fiscal. De acuerdo a ese monto hay una tabla que establece cuánto deben pagar. Aquí tal vez solamente, profesor, importante mencionar que no cualquier tipo de gasto que tenga la empresa, ¿verdad?, puede ser deducible. Si hay una ley que establece ciertos tipos de gastos, es verdad que se pueden tomar en cuenta para reducir ese monto al final del periodo fiscal. Luego, profesor, tendríamos lo que es el impuesto sobre el salario, ¿verdad?, que este se debe pagar cuando una persona recibe un salario, de acuerdo, bueno, según estuve leyendo, eh, bueno, todos los años varía. Para el 2024, si no me equivoco, está en 929.000 colones.
Entonces, cuando una persona recibe un salario superior a estos 929.000 colones, ¿verdad? Debe pagar un impuesto sobre la renta, sobre ese salario. Importante también mencionar que se incluyen todas las bonificaciones, comisiones o cualquier actividad que realice esta persona en su labor que le genere un ingreso, ¿verdad? Entonces, cuando es superior a cierto monto, bueno, al monto que yo mencioné, 929.000, debe pagar este impuesto. Hay una tabla que establece cuánto debe pagar y obviamente entre más alto, ¿verdad? Sea el gasto, digo, el salario percibido, obviamente aumenta el impuesto que debe pagar la persona. Bueno, tal vez aquí mencionar importante, ¿verdad? Que si se trabaja para un patrono, obviamente, ¿verdad? Este salario no lo paga la persona que recibe el salario, sino el patrono debe retenerlo del salario que percibe la persona y el mismo patrono debe encargarse de pagarle esto a Hacienda. Y el último, profesor, que estaría mencionando sería el impuesto sobre las ganancias de capital. Más que todo, ¿verdad? Esto ocurre cuando se produce una ganancia por vender o transferir un bien o derecho. Por ejemplo, puede ser venta de acciones, venta de algún inmueble, ¿verdad? Un edificio, una casa o cualquier tipo de activo. Bueno, según estuve leyendo, ¿verdad? Esto se calcula aquí en Costa Rica de acuerdo, bueno, con un cálculo de un 15%, disculpe, sobre la ganancia neta de la venta de ese activo. Un ejemplo que podemos mencionar, profesor, sería, por ejemplo, si una persona adquiere una casa en 50 millones de colones y al final vende esta casa por 100 millones de colones, la ganancia neta de esa persona sería de 50.000 colones. Digo, de 50 millones de colones, disculpe. Y sobre esos 50 millones debe pagar el 15%. Eh, Profesor, este sería mi trabajo. Más bien, muchas gracias por escucharme.